Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a ver cómo funciona Final Cut. Un primer acercamiento a este software de edición de imagen y vamos a tratar un poquito temas sencillos como cómo crear una biblioteca, cómo crear un proyecto donde vamos a trabajar, cómo importar el contenido y cómo editar ligeramente ese contenido. Entonces para ello vamos a abrir Final Cut. Este es el interfaz, entonces como podéis ver aquí tenemos la parte donde están las bibliotecas, el material seleccionado, la previsualización y aquí abajo irá nuestro timeline. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una biblioteca. Archivo, crear, biblioteca. Es importante que tengáis en cuenta dónde vamos a situar esta biblioteca, porque si trabajamos desde el propio ordenador, probablemente el flujo de trabajo será mucho más rápido. Hay veces que los ordenadores no tienen suficiente capacidad y trabajamos desde discos duros. Entonces vamos a crear una biblioteca. Ahí está. Entonces tenemos la biblioteca, los eventos y dentro de los eventos, que son como las carpetas que contienen los proyectos. Vamos a crear un proyecto, ¿vale? El proyecto se va a llamar Proyecto sin título 1. Es importante que tengáis en cuenta el tipo de formato, la resolución y la velocidad de los clips que vayáis a editar. Por ello es importante que sepamos de dónde vienen y los analicemos bien y a la hora de grabarlo tengamos en cuenta y pensemos cómo lo queremos hacer y cuál va a ser el resultado final. En este caso vamos a grabar a 1080, a 25p y la renderización a Apple ProRes. También tenéis unos ajustes automáticos que se ajustarán respecto al primer clip que importéis, ¿vale? Entonces creamos un proyecto y ahora el siguiente paso es importar material. Entonces vamos a archivo, importar contenido. Se nos va a abrir una interfaz de importación de material, en la cual en la parte izquierda tendremos los diferentes sitios de donde podremos seleccionar el material, los diferentes dispositivos, como por ejemplo puede ser un disco duro, el propio ordenador o en los favoritos donde aparece el escritorio. Incluso arriba podemos seleccionar material directamente desde cámara. Aquí tenemos esta carpeta ya seleccionada, así que seleccionamos todo. Y ahora en las opciones de la derecha tenemos que tener en cuenta un par de cositas. Por ejemplo, los archivos, si queremos copiarlos en la biblioteca. Por ejemplo, si importamos desde una cámara, esta opción es importante para copiarlo en la biblioteca que está dentro del ordenador o del disco duro, o dejarlos en su ubicación. En este caso, como ya los tenemos bien ubicados en una carpeta, los dejamos así. Las palabras clave nos van a servir para ordenar contenido de las etiquetas del Finder o de las carpetas. Esto está muy bien cuando tenemos mucho contenido para poder seleccionar, por ejemplo, si tenemos diferentes carpetas creadas, cámara 1, cámara 2, desde aquí podremos seleccionarlo y ver simplemente el material que hay dentro de cada una de ellas, ¿vale? Las funciones de audio recomiendo que sea todo automático y luego es importante la transcodificación. Si vamos a trabajar sobre todo el contenido proxy, si vamos a trabajar en un ordenador que no tiene un procesador muy rápido, es muy importante que creéis contenido proxy, que son archivos en baja calidad que va a crear el propio Final Cut y lo cual os va a permitir trabajar en baja calidad de una manera mucho más rápida y luego el mismo programa va a permitir simplemente sustituirlos dando a una tecla para poder tenerlos en alta calidad y poder exportarlos o darles unos ajustes finales. En este contenido, en este caso tenemos poco contenido y el ordenador va bastante bien, así que no vamos a crear nada. Procedemos a importarlo. Una vez que lo importemos podemos ver que todos los archivos se encuentran en esta pantallita y que simplemente pasando el ratón por encima de ellos vamos a poder ver lo que tienen. Entonces ahora es importante que seleccionemos con la tecla B o con cortar el trim que aparece aquí, porque a la hora de seleccionarlos nos va a permitir, si movemos por encima del clip, que podamos verlo bien. Entonces, para seleccionar podemos utilizar los atajos de teclado I y O. I equivaldría a inicio y O a final. Por lo tanto, si por ejemplo en este clip queremos empezar aquí y acabar aquí, vemos que se nos crea una selección. Esta selección, simplemente para bajarla, la arrastramos y se nos baja nuestro timeline, ¿vale? Pasaríamos a hacer lo mismo con parte de esto. No hay más que decir que si damos a la tecla de espacio podremos previsualizar todo el clip de una manera natural. Entonces seleccionamos este otro trozo y lo volvemos a bajar.
y por ejemplo de aquí este otro, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar lo que tenemos aquí. De momento tenemos 3 clips de vídeo. Podemos bajar también el audio de la misma manera, ¿vale? Seleccionando inicio, final y bajando. Entonces tenemos 2 maneras de editar este contenido. Una de ellas, tenemos los clips, como veis, encima de esta franja negra, que es la parte principal del timeline, por así decirlo, la base. Ahora mismo estos clips están sobre esa base. Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, muevo este clip, todo lo que haya anclado a él, que en este caso sería este audio, se va a mover con él, ¿vale? También, sí, podemos moverlos de un lado a otro, que es simplemente situándonos en la esquina del clip y arrastrando con el ratón, podemos movernos a través del timeline y ampliar el clip o no. Entonces, como veis, cuando lo movemos se mueve el resto. Esto es útil, depende del tipo de proyecto. La otra manera que hay de editar sería elevando estos clips, elevando pista, botón derecho elevar pista y botón derecho elevar pista otra vez, porque se nos ha creado una carpeta. Ahora ya están los clips sueltos y anclados a este clip negro, que podemos alargar todo lo que queramos y que no tiene nada de información. Esto nos va a permitir poder poner cada clip donde queramos y que el audio esté anclado donde quiera. Así evitamos posibles movimientos extraños o que no nos demos cuenta y tengamos algo anclado a un clip y se nos pueda ir. El siguiente paso sería aplicar ciertos efectos a estas imágenes. Aquí en la parte de efectos, que sería este iconito, podemos ver todos los efectos que tiene preestablecidos el Final Cut, tanto de vídeo como de audio. Entonces, simplemente poniéndonos encima de uno de ellos y pasando el ratón por encima, podemos ver cómo se aplica. Esto también depende de la potencia de vuestro ordenador. Para aplicar cualquiera de ellos, simplemente teniendo el clip seleccionado y dando 2 clips aquí, se aplicaría. También podemos arrastrarlo y ponerlo encima. Como veis, ahora se ha aplicado 2 veces. Y nos aparecería en el panel de control, aquí arriba, con la parte de efectos, donde los podríamos desactivar, activar o tocar ciertos parámetros. Como son efectos automáticos, muchas veces no podemos aplicar ciertos parámetros. Con el audio pasaría lo mismo. Nosotros tenemos aquí el audio, lo podemos mover como queramos y podemos ajustar el volumen, ¿vale? Lo podemos ajustar desde el propio timeline o aquí en las funciones de audio con volumen o aplicándole ciertos efectos, que también los podremos tocar. Aquí tenemos una serie de ajustes preestablecidos que nos permite Final Cut para mejorar el audio. Una vez que tengamos esto seleccionado y nuestro proyecto acabado, simplemente es importante que si utilizáis este método de edición, el clip negro lo ajustéis aquí, porque si no se os va a quedar una gran parte de negros en el vídeo. Pasaríamos a exportarlo. Para exportar podéis utilizar el atajo comando E o aquí arriba en la esquina superior derecha compartir, ¿vale? Nos da varias opciones, si queréis compartirlo en dispositivos Apple, si queréis en archivo maestro suele ser la que más opciones da, entonces suele ser la más usada. Una vez que le demos, podemos simplemente elegir el nombre del proyecto, nos da una ligera descripción, aquí podemos visualizarlo, nos dice lo que estima que va a pesar, las características del proyecto y en ajustes podemos controlar ciertas características. Siempre lo más recomendable es vídeo, audio y H264. Entonces simplemente le daríamos a siguiente y pasaría a seleccionar el lugar donde lo vamos a ubicar y guardar. Entonces ya el Final Cut va a procesarlo y exportarlo. Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción a Final Cut Pro. En siguientes episodios iremos viendo cómo analizar el color, cómo animar y cómo sacar el mayor partido a este programa de edición de vídeo que promete mucho. Entonces, nada, muchísimas gracias por la visualización y espero que os haya quedado todo claro. Cualquier cosa la podremos comentar en clase. Un saludito.